Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Siriani. En el día de hoy vamos a hacer un video de anatomía acerca de las generalidades de la columna vertebral. Vamos a ver también a, a sus vértebras y vamos a tratar de diferenciarlas. Vamos a establecer las diferencias que existen entre cada una de las vértebras según el segmento de la columna. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que entender de la columna es que se encuentra conformada por diferentes segmentos, justamente, y cada uno de esos segmentos va a tener vértebras específicas con determinadas características. Vamos a hablar de una región vertebral cervical, que sería esta región, ¿sí? Que posee 7 vértebras, ¿sí? Desde C1 o Atlas hasta lo que sería la vértebra C7, ¿bien? Se continúa con lo que es la porción torácica, ¿sí? De lo que es la columna vertebral, hasta lo que es la doceava, la número 12 vértebra, bien, de esta región torácica, y se continúa esta región torácica con lo que sería la región lumbar, ¿sí? Que posee 5 vértebras. Por último, y para finalizar, está la región pélvica de lo que viene siendo la columna vertebral, compuesta por huesos que en realidad originariamente eran vértebras, digamos, pero que se soldaron, se fusionaron, ¿sí? No presentan estas estructuras discales cartilaginosas que se encuentran repartidas por toda la columna, sino que están simplemente fusionados, formando un hueso, que es el hueso sacro, como se ve acá, conformado de hecho por 5 vértebras, y el coxis, perdón, ahí está, el coxis, ¿sí? Que posee 3, 4, 5, dependiendo de la persona, vértebras, ¿sí? Todo esto da entre 33, 34, hasta 35 vértebras, vamos a encontrar, ¿sí? En general es 33, 34. Vértebras totales, sumando las cervicales, torácicas, lumbares y las sacrocoxigias. Entonces, eso es lo básico que uno tiene que saber de la columna. Después hay un tema que no tiene tanta relevancia quizás en la práctica, bueno, es importante, lo podemos nombrar por encima, que tiene que ver con las curvaturas de la columna, ¿sí? Como ven, la columna no es específicamente recta, o sea, totalmente recta, como uno quizás se lo imagina. La columna, vista desde lo que es una vista sagital, justamente como estamos observando, es más bien, digamos, curva en ciertas regiones. Y presenta curvas de un tipo específico en la región cervical, como podemos ver, bastante parecido a lo que ocurre en la región lumbar, digamos, ¿no? Y en la región torácica observamos también una curvatura parecida a la región sacrocoxigia. Justamente por eso hablamos de dos tipos de curvaturas. La cifosis, ¿sí? Las curvaturas cifóticas y las curvaturas lordóticas de la columna vertebral. Vamos a dibujar para que se entienda mejor esto. Hay que tener claro el concepto de concavidad y de convexidad para entender esto. Pero básicamente, como ya les dije, en la columna vamos a hablar de una región que se caracteriza por presentar ahí va, una concavidad. Esto es una concavidad hacia posterior, ¿bien? Por eso hablamos de lordosis, una concavidad hacia posterior. En la región torácica vamos a observar una cifosis, ¿sí? Es decir, una concavidad hacia anterior, convexidad hacia posterior, acá concavidad hacia posterior, acá convexidad hacia posterior. Hablamos de cifosis, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la lordosis lumbar, ¿sí? Que podemos observar acá. Nuevamente una concavidad hacia posterior. Y en la región sacrocoxigia, para que borro, así se entiende mejor. Me pasé un poquito borrando. Ahí va. En la región sacrocoxigia volvemos
a encontrar cifosis, ¿sí? Es decir, concavidad hacia posterior. Muy bien. Como ven acá está un poquito exagerado para que se entienda, ¿sí? Pero justamente cuando esto se exagera es cuando se dan las patologías. Pero las curvaturas normales de la columna son estas. Las lordosis cervical y lumbar y la cifosis torácica, porque es en la región torácica, y sacrocoxigia, porque justamente es una cifosis en la región sacrocoxigia. Bueno, eso es en cuanto a lo que viene siendo la generalidad que hay que saber, digamos, antes de, de empezar a ver las vértebras por separado, ¿sí? Entonces, vamos a salir del modo dibujo y vamos a elegir una vértebra, por ejemplo, L3. Vamos a, digamos, seleccionarla y vamos a seleccionar el resto y ocultarlos para que nos quede solamente esta vértebra. Entonces, muy bien. Cuando nosotros hablamos de las vértebras, tenemos que entender la estructura básica por encima y después comparar estas estructuras básicas de una vértebra entre las diferentes regiones, o las diferentes, mejor dicho, vértebras según la región de cada parte de la columna, ¿sí? Esto es una vértebra lumbar, pero como ya habrán visto, si nosotros vamos hacia atrás, ¿sí? Vamos a no hacer una selección múltiple. Ahí va. Una vértebra lumbar es bastante diferente a una vértebra, digamos, cervical. Entonces, mejor dicho, para mejorar incluso la compresión y ya dejarlo más o menos eh, organizado, vamos a hacer una selección de una vértebra. Por ejemplo, C5 es una vértebra cervical. Vamos a elegir, bueno, por ejemplo, T8, ¿sí? Y vamos a elegir a L3. Vamos a seleccionar el resto y ahí sí vamos a dejar oculta el resto de la columna vertebral. Y ahí se ve mucho mejor. Es decir, se puede ver específicamente las diferencias de que las tres son vértebras, las tres parecerían tener una estructura parecida, digamos, una base parecida, pero son diferentes. Entonces vamos a analizar la generalidad de la vértebra y vamos a ir comparando las partes para que se entienda mejor. Entonces, una vértebra tipo común se encuentra compuesta por un cuerpo vertebral, ¿sí? Que se encuentra hacia anterior. Ahora lo vamos a ver reflejado con la columna vertebral completa, pero el cuerpo se encuentra hacia anterior. ¿Bien? Y va a poseer también lo que es un arco vertebral. ¿Bien? Un arco vertebral. Esta estructura que se desarrolla hacia posterior y que tiene varias salientes o apófisis, ¿sí? Como podemos ver en toda esta región, salientes o apófisis, se lo llama arco vertebral. Bien, y entre este arco vertebral y el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Queda delimitado este agujero o foramen, vamos a decirle foramen, ¿bien? Conocido como foramen vertebral, justamente. ¿Sí? Por aquí, cuando se apila todas las vértebras con los discos y los ligamentos y se forma la columna como la teníamos dispuesta al principio del video, se forma el conducto vertebral. Por aquí pasan un montón de contenidos que iremos viendo en... No son tantos, pero iremos viendo en otros videos. Entonces, la estructura básica es esa. Sí o sí tenemos que nombrar un cuerpo, un arco vertebral hacia posterior y entre estas dos estructuras se limita el foramen vertebral. Bien. En cuanto a detalle del cuerpo vertebral, tenemos que nombrar que básicamente presenta una cara superior, una cara inferior. Bien. Básicamente la cara superior se articula con la vértebra suprayacente y la cara inferior con la vértebra subyacente, ¿sí? En realidad con los discos intervertebrales. Pero con saber que esto es un cuerpo, estamos más que bien. ¿Sí? El cuerpo vertebral hacia anterior. El arco vertebral es un poquito, quizás cuando nos metemos en el detalle, un poco más complejo. ¿Bien?
Porque va a estar dividido en lo que vienen siendo 3 tipos de estructuras diferentes. En realidad es todo lo mismo, todo forma parte del arco, pero van a ser el pedículo, ¿sí? Que es esto. Cuando uno lo lee al principio medio que no entiende a qué se refiere, me hablan del pedículo. El pedículo es esto, ¿sí? Es esta estructura que estamos encontrando que está uniendo cierta parte de la vértebra, que ahora se va a entender todo al final, con el cuerpo. Esta región de la vértebra, esta región, fíjense que no estoy hablando de esto, no estoy hablando de esto, ¿sí? Estoy hablando de esta región de la vértebra que se llama lámina, ¿sí? Y estas estructuras, que se conocen como apófisis, ¿sí? Salientes, apófisis. Entonces, pedículo, lámina y apófisis. Para entender bien el concepto de pedículo y lámina, tenemos que explicar estas apófisis, ¿sí? Las apófisis, ¿para qué van a servir? Bueno, para que se articulen las vértebras entre sí, para que se inserten ligamentos o músculos en ellas. Entonces vamos a ir viendo que va a tener todo el sentido del mundo cada nombre de cada apófisis. En principio, cuando nosotros hablamos del arco, entonces vamos a tener estas apófisis superiores, derecha e izquierda, e inferiores, derecha e izquierda. Estas apófisis se llaman apófisis articulares. Apófisis articulares superior, derecha, izquierda, inferior, derecha e izquierda. Bien, apófisis articulares. ¿Por qué articulares? Porque justamente es lo que va a permitir la articulación con el resto de vértebras, ¿sí? Es decir, si nosotros volvemos para atrás, a ver, vamos, ahí va, ya llegamos. ¿Ven cómo estas apófisis articulares superiores se articulan con la apófisis articular inferior de la vértebra superior? Bien, justamente por eso apófisis articular. Entonces, volvemos, ahora sería para adelante, ahí va, rezar, muy bien. Y posteriormente vamos a tener 2 tipos de apófisis más. Estas apófisis, que se conocen como apófisis transversas, ven que se dirigen hacia los laterales, ¿bien? Y sirven para puntos de inserción de músculos, ligamentos, ya lo vamos a ir viendo. Lo importante es que entiendan que estos son las apófisis transversas, ¿sí? Una vértebra. Y esta apófisis, que se conoce como apófisis espinosa, ¿bien? Que se encuentra hacia posterior. Entonces, hacia superior la apófisis articular superior, hacia inferior la apófisis articular inferior, hacia lateral las apófisis transversas y hacia posterior las apófisis espinosas. ¿Por qué espinosas? Por su forma de espina. Como podrán ver, en la región lumbar no tienen mucha forma de espina, la verdad, vamos a ser sinceros, pero justamente para eso tenemos estas vértebras. En la región torácica se ve claramente la dirección y forma de espina, mejor dicho, más que dirección, forma de espina que toma la apófisis espinosa, que también podemos encontrar en la región cervical. Bien, en la región lumbar es verdad, tomo una característica un poco más cuadrangular, digamos. Bueno, entonces, ¿para en qué centramos? Ahí va. Una vez que tenemos claro ya específicamente cuáles son cada tipo de apófisis específicamente, podemos repasar los conceptos que vimos antes de lámina y pedículo. No sin antes establecer que cada apófisis va a tener un vértice y una base. Un vértice, vamos de nuevo, un vértice y una base. Un vértice y una base. Un vértice y una base. Con esto va a cerrar todo, fíjense. Queda una cuestión más que me estoy olvidando. Las bases. Bien, las bases. O el punto en donde se encuentran las bases de la apófisis articular superior. Es decir, la base estaría en esta región. La base es el lugar desde donde se origina. Muy bien. La base, el punto donde se encuentra también con la
la base de la apófisis articular superior y con la base de la apófisis articular transversa, se va a conocer como porción interarticular. Bien, porción interarticular de la vértebra. Bien, es importante por una patología que se llama espondilolisis. Ya lo verán, no es relevante en este momento. Ahora sí, la lámina lo que hace es unir, fíjense, la base, de nuevo, la base de la apófisis espinosa, ¿sí? Con la porción interarticular. Fíjense, con la porción interarticular. O respectivamente podemos decir con las bases de las apófisis articulares superior, inferior y transversa. ¿Bien? Y el pedículo, ¿qué va a hacer? Bueno, va a unir de nuevo las bases de las apófisis articulares superiores, inferiores y transversa, o la porción interarticular, con la parte, fíjense, posterior, recuerden esto es anterior, esto es posterior y lateral del cuerpo vertebral. O sea, une la porción interarticular con la porción posterolateral del cuerpo vertebral. ¿Bien? Y de esta forma, ya entenderíamos, tenemos pedículo, lámina y las respectivas apófisis. ¿Sí? Eso es lo más importante que uno tiene que saber respecto a una vértebra. Bien, y ya para terminar podríamos dejar los límites establecidos de lo que es este foramen, ¿no? El foramen vertebral. Pero es bastante simple, síganme. Hacia anterior nos encontramos en el foramen, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior, estos son los laterales. Entonces hacia anterior, ¿qué vamos a tener? La parte posterior del cuerpo vertebral. ¿Se entiende? Hacia posterior, la base, fíjense, la base de la apófisis espinosa. Bien. Y hacia los laterales vamos a tener a los pedículos, pedículos y a las láminas. ¿Sí? Así como también podemos nombrar a la porción interarticular o directamente a las apófisis articulares superiores e inferiores. Muy bien. Bueno, muy bien. Una vez que ya hemos visto la estructura básica de una vértebra, utilizando como ejemplo la vértebra lumbar, vamos a ir comparando todas estas estructuras que vimos en las diferentes secciones o regiones de la columna. Nivel cervical, torácico y el lumbar que ya vimos. Vamos a ir nombrando cada parte, tanto el cuerpo, como la apófisis transversa, como las apófisis articulares, como incluso las láminas y las apófisis espinosas, para ir comparándolas nivel por nivel, comparándolas nivel por nivel. Empezando por el cuerpo, ¿sí? Tenemos que destacar que en lo que es una vértebra cervical, vamos a encontrar una predominancia del eje lateral del cuerpo, ¿sí? En relación con el eje antero-posterior del cuerpo de la vértebra, ¿sí? Predomina el eje lateral. Vamos a encontrar también apófisis unciformes, que son estas estructuras que vemos acá, estas salientes en el cuerpo, ¿bien? Que van a permitir la articulación, ¿sí? Con las vértebras cervicales que se encuentren superiores o inferiores, ¿bien? Conformando un tipo de articulación que tienen que recordar que llaman articulaciones uncovertebrales, ¿sí? Entonces, si nosotros, de hecho, agregamos, por ejemplo, una vértebra, o sea, por ejemplo, la vértebra C4, vamos a ver que a esta altura se da la articulación uncovertebral. Bien, bueno. En cuanto a lo que es la comparación con la vértebra torácica, tenemos que entender que en cuanto a lo que es su cuerpo, y como podemos ver, el eje antero-posterior es bastante parecido al eje lateral,
No hay una predominancia clara de ninguno de los dos ejes. Quizás en esta vértebra parece que el anteroposterior es un poco predominante, pero no es algo a tener en cuenta. Lo que dice la teoría es que son parecidos ambos ejes en el cuerpo. La cuestión es que, además de la cuestión del eje, vamos a tener unas estructuras específicas presentes en las vértebras torácicas, que son estas, las fositas costales, tanto superiores como inferiores. Bien, ¿por qué son estas fositas costales? Porque las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Por eso se encuentran estas fositas costales. Entonces fíjense que vamos teniendo peculiaridades en las vértebras según el nivel. En las cervicales, las apófisis unciformes. Acá, en las torácicas, las fositas costales. ¿Sí? Y bueno, a nivel de las vértebras lumbares, la cuestión a resaltar es que, bueno, el diámetro vuelve a ser predominante el lateral sobre el anteroposterior del cuerpo. Pero hay que resaltar, además de esto, que vuelve a ser como en una vértebra cervical esta cuestión de los ejes, hay que resaltar el tamaño que tiene este cuerpo vertebral. Y es justamente porque las vértebras lumbares van a ser las encargadas de resistir, de soportar el peso de toda la columna y me jugaría a decir que de todo el cuerpo, ¿no? Pero vamos a decir lo fácil que es de la columna vertebral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho la generalidad de los cuerpos, las cosas importantes, podemos pasar a la siguiente estructura, que son las apófisis transversas, que como ven, en lo que es la vértebra cervical, las encontramos un poco peculiares. Presentan un foramen, que es el foramen transverso, ¿sí? A través del cual, en las primeras 6 vértebras cervicales, ¿sí? Va a pasar una arteria que es la arteria vertebral. ¿Sí? La arteria vertebral. De hecho, para que lo vean, vamos a volver a agregar a C4, vamos a agregar incluso a C3, ¿sí? Y vamos a colocar a que lo vean cómo discurre. ¿Ven? Las arterias vertebrales se unen, ya lo verán próximamente en otros módulos, pero se unen para conformar otra arteria que, bueno, ya es la arteria basilar, pero no es relevante en este momento. Y discurren ambas arterias vertebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por estos forámenes transversos, desde el nivel de C6 hasta el nivel de C1. No discurren por el foramen transverso ubicado en la vértebra C7. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volvamos hacia atrás. Una cuestión más que podemos destacar es que la apófisis transversa se encuentra literalmente lateral al cuerpo. Y dirán, bueno, qué dato, ¿no? No es tan relevante. Pero vamos a ver a continuación que esto no es así en las otras dos vértebras o los otros dos tipos de vértebras. Como pueden ver, de hecho, la apófisis transversa no se encuentra lateral específicamente al cuerpo. Se encuentra sí lateral, pero principalmente posterior y lateral. Posterior y lateral al cuerpo. ¿Sí? En el nivel torácico. Y va a presentar, tal como el cuerpo, una fosita costal de la apófisis transversa. ¿Sí? Para la articulación con la costilla respectiva del nivel. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir para atrás. Ahí está. Y a nivel lumbar, la apófisis transversa se conoce como apófisis costal. ¿Sí? Es conocida como apófisis costal. Y no hay mucha cuestión más a destacar. ¿Sí? Muy bien. A nivel de lo que puede ser la apófisis espinosa de la vértebra, que la encontramos hacia posterior,
A nivel cervical, la vamos a encontrar, en primer lugar, bien espinosa y con una leve tendencia hacia inferior, ¿sí? Pero no tan larga como el nivel torácico. Pero va a ser un punto medio entre el nivel lumbar y el nivel torácico. Y desde el nivel de C3, es decir, la vértebra torácica cervical 3, a la vértebra cervical 5, la apófisis espinosa va a ser bífida. Bífida significa que presenta dos vértices en vez de uno, ¿sí? Como puede presentar esta vértebra torácica. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿sí? Es importante. Hay algunas vértebras C2 que presentan una apófisis espinosa bífida, ¿sí? Pero lo que dice la literatura es que es de C3 a C5, ¿sí? A nivel torácico, esto es característico, ¿sí? Esto es característico de una vértebra torácica, que es la dirección hacia inferior y bien en forma de espina que tiene la apófisis espinosa. ¿Sí? Es característico. Bien hacia inferior y con forma de espina. A nivel lumbar, también característico, vamos a encontrar una forma cuadrangular en la apófisis espinosa. ¿Sí? Fórmula de rectángulo. Bien grande. ¿Sí? En cuanto a lo que es la morfología, la estructura anatómica de las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, ¿sí? Tenemos que observar dos cosas principalmente. La primera cuestión es la orientación de la carilla articular. La carilla articular es la región de la apófisis articular a través de la cual se va a articular con la vértebra, ya sea superior o inferior. ¿Sí? La morfología es plana, ¿sí? De la carilla articular. Es plana. ¿Sí? Y esto no ocurre solamente a nivel cervical, sino que también ocurre a nivel torácico. ¿Sí? Esta vértebra no se aprecia capaz también, entonces mejor pongamos una vértebra un poquito más superior como T5, por ejemplo. ¿Sí? Miren, acá se aprecia mucho mejor. La, la morfología plana que posee. Acá también, de todas formas. Lo que pasa es que quizás acá se ve un poco redondeado. Acá se ve muy bien. ¿Sí? Y se ve muy parecido a cómo ocurre, ¿sí? En el plano, o en la región, mejor dicho, más que en el plano, cervical. ¿Sí? Es plana la superficie. Ahora, además de la superficie, de su morfología, hay que resaltar la dirección que toma la apófisis articular, tanto superior como inferior. La superior se encuentra orientada, más que inclinada, orientada, ¿sí? Hacia posterior, fíjense, por eso esto es importante verlo de una vista lateral, posterior y superior, ¿sí? Y la inferior hacia inferior justamente, ¿sí? Y anterior, ¿sí? Y así se articula con la vértebra inferior. Ahora lo vamos a ver. En la torácica ocurre lo mismo, ¿sí? En la región torácica. Las apófisis articulares superiores están orientadas hacia posterior y claramente, porque son superiores, hacia superior. Y las inferiores, las apófisis articulares inferiores, orientadas hacia claramente inferior, pero hacia anterior. ¿Sí? ¿Esto qué va? ¿Por qué es relevante? Bueno, la morfología y la orientación, más allá de términos descriptivos, van a delimitar, sobre todo la morfología. Si nosotros, por ejemplo, vemos vértebra como C4, vamos a ver que el tipo de articulación, ¿sí? Que se da entre estas apófisis articulares es entre superficies planas, ¿sí? Y eso va a generar que esta articulación
sea de un tipo específico, que es del tipo de las diartrosis sinoviales, ¿sí? Diartrosis o sinoviales, las sinoviales, ¿sí? Este, del tipo planas, ¿sí? Van a ser planas. Lo mismo va a ocurrir a este nivel, ¿sí? De hecho, pongamos la vértebra incluso del medio, entre estas dos, que si no me equivoco sería vértebra de 6. Bueno, ahí va. Quedaría una más, pero bueno, con esto basta. ¿Ven? Ocurre lo mismo. Sí, es una articulación plana, sinovial plana, ¿ok? Esta articulación, que ocurre a nivel de todos los puntos de la columna vertebral, porque todas las vértebras se encuentran articuladas a nivel de sus apófisis articulares, ¿sí? Es conocida como articulación sig-apofisaria, ¿sí? Es importante, es del tipo sinovial y justamente a nivel cervical y a nivel torácico, ya lo vamos a ver en otro video, pero son sinoviales planas. ¿Qué ocurre? Porque por esto van a entender que es importante destacar la morfología. A nivel lumbar, esto varía, ¿ok? Esto varía. ¿Por qué? Porque las apófisis articulares, las superiores, se encuentran orientadas hacia, como pueden ver, la carilla articular, más que la, vamos a hablar en términos bien estrictos, la carilla articular es la región, como ya dije, a través de la cual se articula con la vértebra, ya sea superior o inferior, de esta apófisis, o sea, la parte que se articula de la apófisis. La carilla articular está orientada hacia, como ven, esto sería posterior, va hacia posterior y medial, ¿sí? Ven que mira hacia la línea media, ¿sí? Hacia posterior y medial. Y ven la forma que tiene, es una concavidad, es realmente una concavidad. Bueno, esto es relevante, si nosotros seleccionamos la vértebra, como por ejemplo podría ser L2, ¿sí? Esto encaja, ¿sí? Encaja, y si nosotros desvanecemos esto, o por ahora lo ocultamos, ¿sí? Vamos a ver que la disposición de la apófisis articular inferior en su carilla articular es distinta. Es decir, está orientada hacia anterior y lateral. Y no es plana como a nivel cervical torácico, sino que justamente como la anterior, que dije que era una concavidad con que se articula. Bueno, con una justamente convexidad, ¿sí? Van a ver que tiene forma un poco más convexa. Acá por la forma del atlas no se aprecia muy bien, pero es convexa. Entonces se forma una concavidad con una convexidad, ¿sí? En la articulación entre las apófisis articulares inferiores y superiores. ¿Y por qué es relevante la morfología, en este caso de las vértebras lumbares? Bueno, justamente porque, no tanto por la orientación, ¿sí? Que está muy bien, que la inferior, la apófisis articular inferior apunta hacia anterior a lateral y la superior hacia posterior y medial, digamos. Esto es un tema descriptivo, aunque puede ser que sea importante. Lo principal es la carilla articular. Lo que describí acerca de la concavidad que presenta la apófisis articular superior y la convexidad que presenta la apófisis articular inferior de una vértebra lumbar. Esto es lo que permite que la articulación sigapofisaria a nivel lumbar no sea una articulación sinovial plana, sino que es una articulación sinovial del tipo trocoide, ¿sí? Que va a permitir el movimiento en el eje longitudinal. Eso lo vamos a ver en el video de las articulaciones, ¿sí? Pero justamente esta es la principal diferencia. La diferencia, como pueden ver, en la estructura anatómica, en la morfología, ¿sí? Termina generando que a nivel cervical y torácico yo tenga un tipo de articulación que permite movimientos mucho más simples, digamos, mucho menos
complejos y con un grado de movilidad mucho menor que el que hay a nivel lumbar. ¿Sí? Que aunque solo sea en un eje de rotación, es un movimiento completo el que permite. ¿Sí? Lo último que deberíamos ver, ¿sí? Para eso vamos a ir sacando estas vértebras. Es una comparación importante y fácil de recordar que tiene que ver con el foramen, la forma del foramen vertebral. Fíjense, a nivel, vamos a, digamos, ocultarlo por un minutito esto. A nivel cervical, fíjense la forma del foramen. Es muy grande en relación con el cuerpo y tiene una forma triangular que es idéntica, fíjense, a nivel lumbar. Vuelve a ser triangular. Ahora van a ver por qué digo vuelve. En el nivel lumbar, el foramen es pequeño en relación con el cuerpo, que es muy grande. ¿Sí? Y justamente digo que a nivel lumbar, nosotros volvemos a encontrar un foramen vertebral triangular, porque es a nivel torácico que esta cuestión se interrumpe, es decir, encontramos un foramen vertebral circular, ¿sí? Cuya relación con el cuerpo es intermedia en relación a lo que ocurre, como ven, a nivel cervical, donde el foramen vertebral es incluso más grande que el cuerpo, o a nivel lumbar, ¿sí? Donde se observa un cuerpo más grande que el foramen vertebral. Esta relación es intermedia, ¿sí? Intermedia en relación a las otras dos vértebras en los niveles torácicos. Aunque se puede observar un cuerpo un poco más grande o más grande que el foramen, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy en cuanto a lo que tiene que ver con la columna vertebral, sus generalidades, las generalidades de las vértebras y la comparación según el segmento. Y nos va a permitir poder analizar muchos otros aspectos más de la región del dorso en un futuro teniendo estas bases eh, bien explicadas, ¿sí? Bien sabidas. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Si es así, pueden dejar un like, suscribirse, dejar un comentario o con algún tipo de opinión, constructiva, positiva, siempre que se pueda. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.